Quiero saludar a Ricardo Garza, él es terapeuta y cofundador de la desprogramación evolutiva, una metodología terapéutica que aborda las emociones reprimidas y los patrones transgeneracionales que impactan el bienestar emocional y la situación de las personas. Ricardo, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola, hola, gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Gusto saludarlas también, Caro y Camila, pues feliz de poder compartir la información. Bueno, Ricardo, hoy estamos presentando un libro que se llama Redefiniendo el Inconsciente. Y yo quiero que empecemos hablando de ese inconsciente. ¿A qué se refiere exactamente cuando usted le dice a alguien, vamos a hablar del inconsciente, redefinamos su inconsciente? Claro, la postura principal del libro es proponer una nueva definición del inconsciente. Y para esto hay que comprender que somos seres duales. Dentro de la dualidad, el cerebro consciente, que es la mente humana, pues hace su propia lógica, hace su propio razonamiento y bueno, espera tener resultados. Pero la mente inconsciente es algo que está a nivel celular. Y esto es algo que nosotros hemos logrado comprobar y hemos estado promocionando mucho para que la gente lo pueda comprender. El hecho es que dice el doctor Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia que la información heredada se encuentra en las células y en la epigenética. Y una vez que comprendemos esto, podemos empezar a entender que muchas veces lo que me está pasando a mí en términos económicos, de pareja, de familia, no es completamente mío, sino que estoy viviendo una vida prestada. Ricardo, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención de su hoja de vida y sobre todo de su libro, y es que hoy en día vemos diferentes técnicas y diferentes tipos de terapia, pero esto de la desprogramación evolutiva me llama mucho la atención, porque yo quisiera que usted nos contara un poquito qué viene siendo lo que la desprogramación evolutiva logra que otra terapia u otro tipo de técnica no. Es decir, yo de paciente, ¿qué podría llegar a encontrar con este tipo de técnica? Sí, mira, lo que encontramos básicamente es que se requiere solamente una sesión por síntoma. En una sola sesión, a través del inconsciente, logramos encontrar el origen del conflicto y la solución del mismo. No quiere decir que ya sanó en una sola sesión, pero ahí encontramos el origen y la solución. Y dejamos ejercicios para que en unos meses ya pueda estar el paciente completamente bien, pero no se requiere más que una sola sesión. Y lo maravilloso es que ni siquiera entramos a temas de hipnotismo o de hipnosis, nada de eso. Simplemente a pura interpretación del inconsciente, solamente con esa información del paciente, nosotros podemos encontrar súper rápido el origen de cualquier conflicto. Eso quiere decir que la mayoría de problemas que nosotros tenemos en nuestra vida son por ese inconsciente que no sabemos controlar o dominar. Exactamente, todo está ahí, todo tiene un origen. Por ejemplo, personas que quizás siempre tienen el mismo tipo de pareja, que siempre encuentran, por ejemplo, hombres o mujeres violentas o hombres o mujeres con adicciones. Hay que buscar entonces en la historia familiar qué me han heredado mis ancestros con respecto a los moldes de pareja. Entonces, cuando nosotros logramos encontrar para qué mi inconsciente me está dando cierto resultado, somos capaces de entender qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo. Pasa lo mismo en términos económicos. Si alguien sufrió mucho al tener dinero, mi inconsciente cree que es peligroso para mí y lo aleja de mí. Entonces, ahí le quiero preguntar otra cosa y quiero que hablemos de un ejemplo, Ricardo, aprovechando que lo tenemos aquí, que usted está por allá en México y nos está concediendo esta entrevista tan interesante. Soy una persona a la que no le fluye el dinero, vamos a dar ese ejemplo. Entonces yo me gano, vamos a hablar en términos de pesos, sin importar cuál peso de nosotros usamos el colombiano, usted el mexicano, yo me gano 1,000 pesos al mes, pero yo siento que esos 1,000 pesos se me van en un segundo. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que redefinir de nuestro inconsciente? Ahí lo primero que hay que buscar es el no merecimiento. El no merecimiento viene originado por una idea de rechazo. Toda aquella persona que se le va el dinero muy rápido o que tiene algo y apenas está juntando algo de dinero y se descompone el carro, se enferma el niño, aumenta en el precio de la luz, algo se me descompone, eso es no merecimiento. También se caracteriza por el hecho de presto y ya no me pagan, me da vergüenza cobrar y cada vez que tengo dinero se me va. Eso es no merecimiento y viene por una generalidad de un rechazo de los padres al momento de enterarse que están embarazados de ese bebé. Y puede ser también si querían niño o niña. Y es lo primerito que buscamos. Habría que ver si ese es el origen real de algún paciente, pero lo primero que buscamos es no merecimiento. Doctor, ¿y cómo podría uno sanar eso? Digamos,
en mi caso, que mi mamá me tuvo muy joven, entonces podría pasar algo así, por eso es que la plata casi no me dura. Pero entonces, ¿cómo podría yo sanar eso? La forma de sanarlo es hacer consciente lo inconsciente. Lo que pasa es que el inconsciente tiene dos características principales, es simbólico y es atemporal. En la parte atemporal me dice que lo que pasó desde mi conformación, desde el vientre materno hasta el día de hoy, me sigue pasando. Es decir, que si yo tuve rechazo ahí o al nacer, entonces yo sigo con rechazo el resto de mi vida. Aparte de esto, para poder comprobar que sea el origen, tenemos que comprobar que existan rechazos constantes y continuos en la vida del paciente. ¿Y cómo podemos sanarlo? Podemos sanarlo a través de la toma de conciencia y comprender lo que estoy viviendo. Cuando hagamos consciente lo inconsciente, nosotros lo hacemos a través de ejercicios, pero para explicarlo muy rápido, mientras yo tome conciencia y aprenda para qué estoy viviendo esto, soy capaz de trascenderlo. Otra cosa que le quiero preguntar, Ricardo, ¿aquí qué papel viene a jugar los traumas de infancia? Porque todos, por ejemplo, yo soy terapeuta también, yo hago biodescodificación y muchas veces cuando yo estoy en terapia con mis pacientes, y les pregunto, mira, ¿qué pasó a la edad de los 4 años? No, nada, mi vida era perfecta, era feliz, pero en realidad después indagamos un poco más y encontramos traumas. ¿Qué tiene que ver aquí el trauma de infancia con eso que queda en el subconsciente? Las heridas de la infancia es importantísimo conocerlos porque nos van a dar las indicaciones de lo que somos en la etapa de adultos. El inconsciente se conforma de varias partes. 1, la información heredada transgeneracional. 2, lo sucedido desde la concepción hasta el parto. Y 3, todo lo sucedido del nacimiento a los 7 años. Y aquí nos vamos a conformar, por ejemplo, en términos de pareja. Si una persona se separa, puede tener diferentes tipos de percepción, diferentes personas. Es decir, una persona puede percibir que la separación, en su caso, fue una traición. Otra persona que fue un rechazo. Otra persona que fue injusto. Otra persona que fue un tema de injusticia. Otra persona que es un abandono. Entonces, estas heridas de la infancia van a moldear toda mi vida futura. Y yo siempre menciono esto para que no quede solamente en la parte de sufrimiento, que las heridas también son herramientas necesarias. Es decir, que los padres siempre estamos encargados de hacer las heridas a los hijos mientras no estén en una polaridad. Mientras no todo el mundo me esté abandonando o no todo el mundo me esté rechazando, son saludables porque me sirven como herramientas para poder detectar cuando alguien me quiere hacer daño. Mire que ahí Carolina agregó un término y entonces yo quedo un poquito confundida. ¿Cuál es la diferencia entre el inconsciente y el subconsciente? Para nosotros son sinónimos, es lo mismo, solamente la forma de expresarlo. Sí, Carolina, porque claro, Carolina lo dijo y yo dije, bueno, de pronto sí hay alguna diferencia. Doctor, ¿cómo este libro nos ayuda a trabajar en eso, en nuestro inconsciente? Fíjate que al capítulo 15 viene un capítulo del camino a la sanación y le enseñamos aquí a las personas con este libro que puedan irse, primero que todo, explorando internamente cómo fue mi vida, después cómo fue mi embarazo, cómo fue mi concepción, posteriormente cómo fue la vida de los ancestros. Y una vez que tenemos todo esto junto, vamos a ser capaces de entender qué es lo que está pasando. Y cuando hacemos el proceso de sanación, el proceso de comprensión e integración del inconsciente, podemos avanzar en nuestra vida, ya que no tenemos libre albedrío en casi todas las áreas de la vida y nos lo ganamos cuando sanamos. Bueno, Ricardo, yo quisiera que usted fuera tan generoso, que sé que lo es, así como lo está haciendo con su tiempo, y nos regale a nosotros que estamos en casa o quienes están, pues lógicamente, escuchándonos desde el auto o desde la oficina, un ejercicio así pequeño que usted nos pueda decir para uno empezar a descubrirse y esas emociones ocultas que tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, no, rabia yo no tengo, y en el fondo tiene una rabia que no lo deja, o culpa yo no tengo, pero en realidad tenemos una culpa escondida. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a hablar de estas dos y con mucho gusto les dejo el caminito de la investigación. Para los enojos, todo lo que sea personalidad va a tener dos líneas de investigación. La primera, ¿quién era así, papá o mamá? En términos de culpa, si mi madre o mi padre siempre están con sensación de culpa, pues ya sabemos que viene heredado. Si no, ninguno de los dos, en el tema de rabia, en el tema de estar enojados todo el tiempo, lo que buscamos es personas encerradas, obligadas a hacer cosas que no querían, es decir, personas encarceladas, encerradas en manicomios, encerradas en instituciones mentales, en escuelas, obligadas a casarse, obligadas a hacer alguna cosa que no querían. Eso en las siguientes generaciones se expresa como ira, como enojo. Y en la culpa hay que revisar también el embarazo
si la madre sufrió mucho durante la gestación o durante el parto, si hubo mucho sufrimiento, el bebé puede nacer con personalidad de culpa. Wow. Doctor, ¿podrían algunas personas, no sé, qué digo yo, nuestras relaciones o nuestros hijos, pagar esas heridas que uno no ha sanado? De pronto esas heridas que usted dice que han pasado de generación en generación. Sí, y siempre pasa. Sí, es prácticamente regla. Lo que no superamos se imprime. ¿Qué es lo que sucede? Que son 5 emociones básicas que tenemos determinadas en la desprogramación, que es alegría, tristeza, ira, asco y miedo, y la meta es la 6ª, que es la paz. Pero entonces, dentro de estas heridas, lo que nosotros estamos viendo es que cada vez que existe un pico de emoción alto, ya sea de felicidad o de cualquiera de las otras, por ejemplo, de tristeza, se va a heredar como un proceso de supervivencia en la epigenética. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no logro liberar cosas, se van a ir heredando posteriormente, y las cosas que yo estoy recibiendo heredadas es porque alguien no las superó. Entonces, ya en esta vida, lo que queremos hacer es poder ayudar a las personas a que puedan sanar lo más posible para que las siguientes generaciones vengan más limpias. Ese trabajo hay que hacerlo ya, o si no, mejor dicho, Camila, si ahorita estamos mal, imagínese más adelante. Claro, no, porque a la final, mire, Carolina, que me ponía a pensar yo, ¿cuántas veces realmente uno se toma el trabajo de pensar que ha heredado, que ha heredado de sus generaciones, de sus papás, de sus abuelos, en cuestión de emociones? Porque uno dice, claro, heredé el juanete, heredé, no sé, de tal cosa, pero nunca heredé tal emoción, o de pronto tengo rabia por tal cosa. Entonces muchas veces olvidamos que también hay un backup, que es un backup emocional, ¿no? Totalmente, y mientras no hagamos introspección e investigación en estos temas, vamos a estar repitiendo. Sabes que la vida suele ser un loop todo el tiempo, es decir, un círculo vicioso todo el tiempo, y nunca nos damos cuenta hasta que no hacemos un análisis completo y podemos percibir que estamos repitiendo historias propias y heredadas. Bueno, Ricardo, a ver, cuéntenos, chismosenos, antes de que se nos termine el programa, Claro. ¿cuándo va a venir a Colombia o cuándo va a venir aquí a Sudamérica? Porque yo sé que usted está en México, ¿cuándo va a dictar charlas, o si nos podemos conectar online, virtual, cuándo va a presentar el libro, en dónde lo están vendiendo? Sí, no tengo todavía fecha para presentarme en Colombia. Estoy ya trabajando para poder abarcar Sudamérica. Ahorita estamos dedicados a México con el tema del libro, pero espero pronto estar por allá. Y si hay una invitación, pues más rápido me lanzo para allá. Y cuando quieran en una sesión digital podemos conectarnos y platicar para que el público pueda tener pues mayor información y podemos dejarle conocimiento que pueda cambiar su vida. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y por favor recuérdenle a todos los oyentes rápidamente cómo es el nombre del libro, dónde encontrarlo, cómo descargarlo y cómo contactarse con usted. Claro que sí, el libro se llama Redefiniendo el Inconsciente, va a ser un camino maravilloso hacia la introspección y la sanación. Lo encontramos de momento en México, ya dentro de poquito va a estar en Sudamérica, y a mí me encuentran como Ricardo Garza MX en todas las redes sociales y en YouTube con videos de larga duración, pero en las redes sociales tenemos también clips de video que les van a estar ayudando muchísimo a poder conocerse a sí mismos. Pues Ricardo, muchísimas gracias, y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy jueves 18 de julio en Salud y Algo Más. Hoy terminamos, pero mañana nos volvemos a escuchar.